Buenos días amigos, un placer recibirlos como cada sábado para hablar del buen vivir. Hemos hablado de la alimentación, del sueño y de los buenos hábitos. Hoy vamos a hablar del movimiento, vamos a hablar del deporte, pero el deporte bien hecho. Dicen que el deporte es salud, pero yo diría que el deporte bien hecho es salud. Tengo conmigo al doctor Zarrillo. Daniel Zarrillo es presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte y bueno, para mí es un lujo tenerlo para justamente hablar del movimiento, el deporte, tanto el amateur como el profesional y de la rehabilitación, porque muchas veces sucede que nos lastimamos, ¿no? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación, María. Sí, hoy en realidad hay como esa tendencia a separar el deporte amateur del profesional y en realidad últimamente nos preocupamos más por manejarnos con la intensidad del entrenamiento. Claro. Que con el profesionalismo y el amateurismo, porque hay muchos deportistas que desde el punto de vista general son vistos como amateurs, sin embargo entrenan con intensidad de profesionales, con altas intensidades del entrenamiento, con altas exigencias, y si uno lo tomara desde ese punto de vista, entrenarían casi como profesionales, aunque no compiten como Ahora, lo cierto es que profesionales. para practicar un deporte con esa intensidad en forma amateur o profesionalmente, uno tiene que trabajar ciertos grupos musculares, uno tiene que fortalecer, uno tiene que saber cómo realizarlo, hacer el calentamiento, hacer el estiramiento. A veces nos viene como el ataque y salimos a correr maratones y de repente no estamos preparados, ¿no? Siempre el deporte tiene que tener la característica de ser individualizado. La práctica de actividad física o deportiva tiene la característica de tener que ser individualizado. Cuando uno entrena a altas intensidades, como lo hacen deportistas de élite o los deportistas profesionales, incluso algunos deportistas que entrenan de manera amateur pero a alta intensidad, caminan muy sobre el borde, muy sobre la línea de riesgo. Y ahí tenés esas muertes subidas en el deporte que Entre, decís, ¿cómo puede pasar? Sí, entre otras cosas, ¿no? La muerte súbita es algo que ocurre muy esporádicamente. Cuando ocurre es muy trágico y toma mucha notoriedad, pero es muy esporádico. Pero sí hay una alta incidencia de lesiones, sí una alta incidencia de sufrimientos musculoesqueléticos, de lumbalgia crónica, que muchas veces muchos tipos de lesiones de rodilla y de cadera y lumbar tiene que ver con una mala práctica, o sea, por el tipo de ejercicio, la intensidad del ejercicio que hace cada individuo, o porque no adapta la práctica del ejercicio del deporte a sus características individuales. Claro. Creo que lo principal es darnos cuenta que todos debemos hacer deporte, actividad o ejercicio, pero cada uno a su nivel, cada uno adaptándolo a sus condiciones atléticas o a sus cualidades físicas. Es buenísimo lo que decís, el movimiento es importante, fuimos diseñados para caminar y entonces ahora en pandemia la gente por supuesto está con miedo, pero sí es necesario seguirse moviendo y sí es necesario adaptar ciertos movimientos a las edades o a las patologías, pero quedarse, eso que te decían antes, no, si te duele la espalda, no hagas nada. Absolutamente erróneo. Claro. O sea, la peor de las situaciones es quedarse quieto. Las grandes pandemias invisibles son el sedentarismo y la obesidad, son las grandes pandemias invisibles. Ahora se suma una tercera pandemia invisible que es la salud mental, otro de lo que nos va a dejar esta pandemia. La gente, más de casi un año, mucha gente con poco movimiento, con poco trabajo desde el punto de vista físico y sobre todo también confinados, Claro. extenuados, con sobrecargas laborales, con el teletrabajo, con lo que eso significa también como sobrecarga no solo del punto de vista laboral y musculoesquelético, sino también emocional. Entonces, uno hoy la principal recomendación que puede dar es en este retorno post pandemia, es el retorno paulatino y no tratar de volver con lo mismo que hacíamos hace un año atrás, un año y medio atrás, sino que empezar a movernos, más allá de que cada uno en su casa ha tratado de mantenerse dentro de cierto nivel de movimiento. Bueno, ahora en la medida que podemos empezar a retornar nuestras actividades, retornar paulatinamente, de manera individualizada, tomando en cuenta la fuerza, la flexibilidad, el rango articular, pero sobre todo tratando de hacerlo lentamente y paulatinamente para poder evitar no solo problemas cardiológicos o respiratorios, sino también problemas musculoesqueléticos que son extremadamente habituales. Hablemos de la rehabilitación. Yo sé que ustedes, bueno, como deportólogo, tenés una especialidad y acompañás a los deportistas. Sí, la rehabilitación es una de las áreas de la medicina del deporte, compartida. Yo diría que la rehabilitación es transdisciplinaria, Claro, multidisciplinaria, porque también compete a la fisiatría, a la traumatología del deporte, a la psicología, a la nutrición, a la fisioterapia. Claro. O sea, somos un montón de especialistas que estamos alrededor del atleta y bueno, nos ha tocado a todos desde nuestro ámbito, de nuestro conocimiento, a ayudar a diferentes deportistas. Y todo debe ser tomado en cuenta. Una de las luchas
permanentes también en la rehabilitación es la nutrición y el descanso. Se mueven un montón de hormonas, se mueven un montón de sustancias químicas en el cuerpo cuando uno duerme, cuando descansa y sobre todo cuando respeta el sueño nocturno, ¿no? Lo que se ha perdido sustancialmente es el descanso muchas veces nocturno o el dormirse tarde por quedar atados a medios electrónicos. Yo pensaba, a veces uno dice, bueno, es un esguince, y cuando te lo curas mal, te lo arrastras el resto de tu vida. Qué importante, a pesar de no ser un deportista de élite, de poder darle el tiempo para consultar a un profesional y poder hacer las cosas como corresponden, porque después eso se sigue dando, no queda bien reparado, digamos. Sí, porque la gente y hasta muchos colegas toman como sinónimo de rehabilitación el que desaparece el dolor. Claro. Y la rehabilitación va mucho más allá de la falta de dolor o la ausencia de dolor, sino a la recuperación de las capacidades funcionales, tanto desde el punto de vista articular como muscular o tendinoso. Entonces a veces calmó el dolor y parece que terminó la rehabilitación y realmente no es así. La rehabilitación tiene que ir orientada primero a la analgesia y a disminuir la inflamación y después, por otra parte, a la recuperación de la función. Muchas veces durante algún tiempo de la rehabilitación convivimos con algunas molestias que son propias de los procesos biológicos de reparación y que nos permiten establecer ejes de fuerza y trabajo que hacen que la recuperación sea integral. Y por tanto, la recuperación no es solo la ausencia del dolor de forma definitiva, sino también el retorno a la capacidad funcional de la estructura de manera similar o igual a previa a la lesión. O sea, hay un montón de terapéutica que el tema es hacerle como un diseño personalizado para poder reparar. Y sobre todo en el entender que no hay dos pacientes iguales, no hay dos sufrimientos iguales, no hay dos rehabilitaciones iguales. Siempre cuando uno recorre internacionalmente los diferentes congresos se habla de protocolos o de pautas y hoy en realidad hablamos como de ejes estratégicos o de conductas, porque no hay dos pacientes que respondan de la misma manera. Entonces, a veces uno tiene estrategias de abordaje, sea por el vía de la oxigenoterapia, la ozonoterapia, la medicina hiperbárica, la acupuntura médica, no responden todos igual, hay que buscar diferentes alternativas y los que nos dedicamos a la rehabilitación como que definimos estrategias y vamos buscando qué respuesta tenemos en cada paciente y cómo vamos adaptando ese conocimiento. Y todo eso apunta a sentirnos bien, ¿verdad? A estar plenos. Sí, al recuperar la funcionalidad de las cadenas musculares y ver las cadenas musculares y las estructuras corporales como parte de un sistema global. Claro. Y a veces el resolver un dolor en el pie necesita un abordaje también de la cadena posterior de muslo, necesita un abordaje de zona media, no ver cada estructura corporal como un elemento aislado, sino como conformar una cadena. Es buenísimo lo que decís, Doc, porque antes éramos una pierna o un brazo. O una rodilla. O una rodilla. Hoy somos todo un ser integral, desde el punto de vista mental, emocional y espiritual, y obviamente físico. Así que por eso me quedo con esto, con este cierre. Gracias por venir, gracias por acompañar a tantos atletas y bueno, por darnos como una luz verde como para seguirnos moviendo con todo el protocolo y si tenés algún problema hay solución. Seguro, hay que empezar a moverse lentamente y salir adelante todos juntos. Un placer, gusto. Muchísimas gracias. Para hablar de rehabilitación vamos a hablar de la cámara hiperbárica y de los beneficios del ozono. Por eso quiero presentarte ya a la doctora Marta Ferrari, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Ozonoterapia. Hablamos de rehabilitar, hablamos de sentirnos bien y hay herramientas que realmente tienen un poder increíble. Hablo de la cámara hiperbárica, hablo del ozono y para hablar de esto tengo que hablar con la doctora Marta Ferrari, que es la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Ozonoterapia. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muchas veces hemos hablado de qué se trata la cámara hiperbárica, pero en este contexto de rehabilitar y de sentirse bien y de rejuvenecer, me gustaría que nos cuentes cómo funciona. A partir de que empezamos con el ozono, encontramos que había un camino de rehabilitación, de rejuvenecimiento y de mejorar la calidad de vida del bienestar en un paciente que en general lo que atendemos es crónicos y algunos deportistas. Ahora estamos con el sector de deportistas que quieren, frente a golpes, torceduras, torsiones, una rehabilitación más rápida de su dolencia. Y tenemos entonces como dos campos.
Uno, el paciente crónico, que primero comienza con el dolor y poco a poco le combinamos la cámara hiperbárica, que mejora la calidad y la funcionalidad de esa columna, de esas articulaciones. Y por otro lado, tenemos deportistas que, por ejemplo, los de boxeo, que son muchos los que están viniendo, y que el golpe, según lo hayan hecho, mejoramos las articulaciones pequeñas así como las grandes y la mejora del golpe en la parte muscular. O sea que a nivel muscular, articular, pero también a nivel de lesiones de piel. Yo pensaba en gente grande que tiene problemática para sanar, o diabéticos, o personas que tengan patologías. Claro, y ese tercer grupo que tú hablas, tenemos un grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes, no solo diabéticas que son endócrinas, sino autoinmunes que tienen, como el lupus, piel, también síntomas en piel, además de lo sistémico, porque tiene distintas variantes. Bueno, de este tipo de pacientes se complementa con la cámara hiperbárica, que además muchos de los pacientes que tenemos, otro grupo de pacientes, es por el estrés. Trabajar en la hiperoxigenación, que además le mostramos con la gota de sangre cómo están sus glóbulos rojos y cómo está su mundo interno para mejorarlo. Y después de hacer una cámara, mostrarle cómo queda la sangre. Y además en el caso de la cámara, entra por ósmosis, o sea, es un gas que no te agrede, no te duele, simplemente te sentás a descansar. Y es personal, que eso es bien importante, es ¿verdad? una cámara personal. Bien. Entra, puede leer, puede escuchar música, es una hora tranquilo y descansando. Y es cierto porque el oxígeno no necesita competencia, entra por ósmosis. Entonces, clarísimo, desde la piel hacia los planos más profundos, va empezando a trabajar progresivamente. La verdad que está buenísimo, más en este contexto tan complicado de COVID, para todo nos va a servir, hasta para volver a estar mejor luego de haber padecido, ¿verdad?, COVID, la y patología. de tener el agotamiento, el dolor muscular generalizado o la falta de fuerzas y de energía. Eso también Me lo pareció mejora. súper interesante y para aportar dentro de este contexto de este programa que estamos hablando del movimiento, del deporte y de la rehabilitación, poder volcar toda esta información. Marta, te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias a ustedes. En el próximo bloque vamos a hablar de acupuntura médica. Quédate.